Pues ya estamos aquí listísimos con la mesa de los jueves, la mesa de análisis. Ya tenemos por acá a Osvaldo Zavala, periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana de la City University of New York, la Universidad Pública de Nueva York. También autor de Los cárteles no existen y colaborador de la revista Proceso. Y nuestro querido Víctor Ronquillo, periodista Mira, aquí está. en la lucha contra el Me dijeron más. La bienvenida a Víctor y Osvaldo. ¿Cómo están? Feliz año, buenas tardes. Bien, pues contento de escucharte, contento también de ver a Osvaldo y extrañando, por supuesto, a Julio y a Ricardo, ¿no? Que por ahí aparecerá al rato. Sí, en un momentito más. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, igualmente feliz de estar de vuelta y feliz de saber que nuestro querido Julio está ya en total recuperación o casi, y estamos muy felices de que así sea y pues queremos pronto verlo aquí en la mesa y pues muy felices de estar aquí avanzando en el proyecto de su plataforma y colaborando. No, pues muchas gracias a ustedes. Los voy a dejar para que empecemos ya esta mesa. En unos momentitos ya más tendremos por acá seguramente a nuestro querido Ricardo Ravelo. Pues muchos temas de los cuales platicar, así que los dejo. ¿Están en su casa? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que, Osvaldo, hay un tema al que le tenemos que entrar, es un tema, me parece, por demás pertinente, Osvaldo, y a mí me gustaría que lo viéramos en un panorama mucho más amplio, ¿no? En un panorama que tiene que ver, pues, si me permites la expresión, con la crisis de un modelo civilizatorio, con una crisis y con un contexto en el que sin duda tenemos que hablar también de la pandemia, tenemos que hablar también de los efectos desastrosos económicos previos a la pandemia y en el cual también tenemos que hablar de la crisis de un modelo democrático. Lo primero, Osvaldo, que yo te preguntaría es, ¿tú vives en Nueva York? Vives en una ciudad, a mí me parece, a lo mejor es un poco snob de mi parte, pero una ciudad de vanguardia de pensamiento, de vanguardia cultural en muchos sentidos. Y yo te quiero preguntar si realmente desde esa perspectiva de ustedes, los que tienen la fortuna de vivir en esta moderna Babel, ¿no? Si desde esa perspectiva de verdad, sigue siendo el modelo de democracia de Estados Unidos, el primero en el mundo, sigue siendo un modelo a seguir, o encontramos realidades tan graves como lo que podemos considerar la falta de representatividad por parte de estos partidos a la realidad social, dinámica, política, auténtica en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los ves, Osvaldo? Pues sí, mira, yo creo que tienes toda la razón en que estamos viviendo un momento extraordinario en la historia inmediata de Estados Unidos, y creo que lo primero que a mí me llama la atención es pensar que estos eventos de disturbios en el Capitolio, donde vemos estas imágenes fuertísimas de los supremacistas blancos que entran y causan destrozos, algunos de estos solapados por la policía. Vi con preocupación algunas imágenes donde la policía parece abrir las barricadas para que entren libremente algunos de ellos, algunos policías tomándose selfies dentro del Capitolio. Todo esto me hizo pensar mucho precisamente en las diferencias estructurales y profundas que hay entre los múltiples Estados Unidos. Es decir, Nueva York, como bien señalas, pues es una moderna Babel donde conviven, cohabitan y pues sí, se contradicen múltiples registros de nación, ¿no? Múltiples ideas de nación, y por eso es una ciudad tal vez tan efervescente, tan llena de cultura, tan llena de avances, y esa contradicción tal vez es la que suscita y la que estimula tal vez todavía más el pensamiento, pero la realidad es que Estados Unidos históricamente está fundado en un discurso de exclusión, de represión, de odio, ¿no? de elitismo, ¿no? Y que paradójicamente esa fundación de Estados Unidos se ha narrado como todo lo contrario, ¿no? Como un país de avanzada, de democracia, de libertad, ¿no? de igualdad.
Y entonces yo creo que lo que está pasando ahora es que Estados Unidos en la profunda transformación demográfica, política, cultural que ha atravesado en las últimas décadas, no solo con la migración, sino con incluso el avance de la tecnología, de la ciencia, la medicina, la manera en que la modernidad misma va desmintiendo, ¿no? La perniciosa narrativa de nación estadounidense, pues estamos viendo cómo esa idea del excepcionalismo estadounidense, esa ideología que ha sustentado a este país por tanto tiempo, pues se regresa y se vierte contra el propio país, ¿no? Entonces creo que lo que ahora corresponde no es solamente señalar, digamos, lo inmediato, que es, por supuesto, la preocupación de que existan estos grupos de supremacistas armados y que son violentos y que deben ser, desde luego, pues desmantelados, y quienes causaron daños serios o incluso cobren vidas de alguien, pues sean procesados. Pero yo creo que además de eso, tenemos que señalar el problema sistémico, estructural de Estados Unidos como un país que se ha mentido a sí mismo por un par de siglos, pues, en esta narrativa de los Founding Fathers, ¿no? De que este es un país de la libertad, de la igualdad. No lo es un país que en base a la represión, a la exclusión, a la discriminación, a la violencia racializada, construyó una sociedad avanzada con muchísimas libertades, pero con libertades sobre todo para una mayoría blanca, que ahora se encuentra amenazada por el crecimiento extraordinario, ¿no? de las minorías y el poder político de estas minorías, y que ahora no conviene pensar como en un momento de reconciliación, que eso a mí es lo que me preocupa. No se trata de reconciliar este odio racializado, sino de desmantelar las estructuras de poder que sustentan y legitiman ese odio racializado. Entonces yo creo que yo lo que quisiera ver del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris no es solamente un llamado, ¿no? a reconciliar a la nación, sino a revisar su historia, no pasada en un largo plazo, sino inmediata, y entender que esta violencia es producto de esta estructura activa que todos los días daña, causa temor, profundo daño psicológico y emocional y físico en todas las minorías del país. Entonces, creo que este es un momento clave entonces para ir más allá del discurso, ¿no? Y para replantearse la estructura misma del país. Claro, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo ahí, pero lo que me parece es que es muy difícil que estos grupos del poder, estos representantes del establishment norteamericano puedan realizar este ejercicio de autocrítica. Ayer a lo largo de la noche escuchamos a los congresistas, ¿no? Escuchamos a los congresistas con discursos muy informados, históricos, pero no escuchamos un discurso verdaderamente de una profunda reflexión, de una autocrítica. Al final de cuentas, esta democracia, si la podemos llamar de ese modo, está fundada, como tú bien lo mencionabas, en la injusticia, está fundada en este avasallamiento de los más poderosos, que ha sido históricamente determinante en cuanto al poderío en Estados Unidos. Yo quiero recordar la vida de lo que son las minorías, claro, los pobres en Estados Unidos. Cuando alguna vez me tocó realizar un reportaje recorriendo la ciudad de Los Ángeles y recorriendo también Nueva York, a propósito, y Chicago, aprovechando un viaje que logré conseguir y que incluso fue patrocinado por la propia Embajada de Estados Unidos, yo lo reconozco, pero un viaje donde precisamente documentamos la realidad de la pobreza en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto que mencionas es importante. Y aquí hay un tema que tiene que ver con la realidad mexicana, Osvaldo. Bueno, de inmediato, pues ya lo sabes, ¿no? Estos comentaristas que en México sobran, estos periodistas de dudosa calidad moral, calidad profesional, que inundan los medios de información que podemos considerar hegemónicos, pues empezaron a comparar a la gestión de Trump con la gestión de López Obrador y empezaron a señalar que podíamos encontrar fenómenos sociales parecidos. Este adjetivo que utilizan, que es el autoritarismo y el populismo como tal, les permite, ¿no?, establecer este paralelo. ¿Tú crees que es posible que en México podamos
presenciar escenas como las que hemos visto, o incluso ya tenemos en la historia contemporánea de nuestro país esta debilidad democrática, esta debilidad institucional. ¿Cómo ves este parangón que realizaron? A mí me parece que de una manera absolutamente gratuita y tendenciosa algunos comentaristas políticos de los medios. No, pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que no se sustentaría una comparación directa. Es cierto que, digamos, la narrativa de nación en México también ha excluido minorías. Es, por supuesto, eso está ampliamente discutido. Es algo que está sobre la mesa actualmente. En México por fin se habla de racismo de un modo abierto, se habla de clasismo. Tenemos una larga ya historia sobre esto, pero al mismo tiempo creo que el momento político que se vive en el país en buena medida ha ocurrido precisamente porque desde la cúpula del poder se ha empezado a articular de un modo más certero, ¿no?, el problema endémico de la pobreza y de la injusticia social. Yo creo que la plataforma del presidente López Obrador, por mucho que estemos o no de acuerdo con muchas de las maneras en que ha obrado, ¿no?, la política nacional, se ha cimentado precisamente en señalar la gravísima desigualdad del país, no de ocultarla y mucho menos de exacerbar la violencia, ¿no? Entonces yo creo que la comparación sería irresponsable, porque lo que vemos en la presidencia de Donald Trump es una incitación a la violencia, es un estímulo a pensar esta desigualdad como una oportunidad para ventilar, digamos, violencia para subsanar ese grave fallo endémico de la llamada democracia estadounidense. Entonces yo creo que en todo caso la comparación que yo haría es que los dos estados distan de ser naciones perfectas, ¿no? Y creo que tal vez quien lo dijo claramente en su momento, aunque no es tampoco ningún santo de mi devoción, Barack Obama, que toda nación es perfectible. Y yo creo que este momento, ¿no?, que vive Estados Unidos y digamos, el profundo encono que por momentos escuchamos de parte de los actores políticos en México, son oportunidades, insisto, no para ventilar solamente las diferencias, sino para replantear las estructuras de poder que han legitimado desigualdad y violencia. Y yo creo que ese es el problema. Si alguna comparación deberíamos hacer, yo creo que es esa, ¿no? Es decir, pensar no el discurso, no digamos términos como populismo, derecha o izquierda, sino reconocer que en las estructuras mismas de la nación se ha incrustado la desigualdad y la violencia y la represión misma. Y tú lo dijiste muy bien, la autocrítica de la nación. Lo que nos hace falta en realidad es un proceso sistemático de revisión histórica, ¿no?, de estas estructuras y a partir de él, ¿no?, empezar a reformarla, ¿no? Entonces, digamos, hacer una reforma de Estado, lo que vendría realmente a colación aquí. Claro, eso que mencionas es muy importante, ¿no? Una reforma de Estado, un repensar la democracia. Y bueno, mira, como una mera casualidad, pues hay un aniversario más de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de 1994 para acá. Víctor, Osvaldo, perdone la interrupción. Ya está por acá Ricardo Ravelo. ¿Sí lo ven? No lo vemos a Ricardo, pero qué bueno que está. ¿Ya estás ahí, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Qué bueno. ¿Ya lo ven ahora sí? Yo lo escucho y... Sí, yo también lo escucho, no lo veo, no sé si lo veo, pero lo escucho. Bueno, ya los dejo, pero aunque no lo vean... pero ya lo veo. No, sí te veo porque es que yo tenía mi pantalla mal. Espérame, es que yo había movido mi pantalla. Ya está. Ya veo a Ricardo también. ¿Qué tal? Saludos, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Igualmente, muchas gracias. Oye, Ricardo, pues reflexionábamos sobre el asunto de lo ocurrido ayer y habíamos puesto sobre la mesa una pregunta, ayer algunos comentaristas de estos que aparecen con frecuencia en los medios hegemónicos comparaban digamos, la gestión del gobierno de Trump con el de López Obrador y temían que esto fuera como un antecedente con este fatalismo, desde mi punto de vista, Ricardo, con esta insidia, ¿no? Yo quisiera preguntarte lo mismo. ¿Ves, es posible que
que podamos encontrarnos en México con una situación similar. Y lo que es la verdad es que hemos visto en nuestra historia reciente, pues la erupción de muchas personas en los congresos de los estados exigiendo justicia. Algunas de ellas las hemos documentado como reporteros. Pero ¿cómo ves esta comparación que de inmediato se estableció, Ricardo? Mira, antes que nada, los felicito por este nuevo año, que estamos ahorita reiniciando estas transmisiones. Aprovecho para mandarles un abrazo a Julio, que se recupere pronto, a ti, Víctor, y a ti, Osvaldo. Muchas felicidades y que sea un año pues, exitoso en todos los sentidos, a pesar de que los panoramas no son del todo halagüeños. Favorables. Mira, yo creo que no hay comparación sobre, es un exceso comparar a Donald Trump con López Obrador, es decir, son perfiles totalmente diferentes. Por ejemplo, yo no veo en López Obrador el egocentrismo acendrado que ha caracterizado a Donald Trump, un hombre que pues ha mostrado mucho ego, racismo, desprecio pues casi por todos, ¿no? Hasta con los europeos incluso. Le ha hecho muchísimo daño Donald Trump a Estados Unidos, y lo que ocurrió ayer pues muestra una vez más toda esta polarización que ha caracterizado estos 4 años de gobierno de Donald Trump, un hombre que pues está mostrando muchísima inmadurez emocional, muy digno de un análisis bastante interesante y amplio de su personalidad. Un hombre empeñado en mantenerse en el poder a toda costa, y sobre todo me parece que con un infantilismo muy marcado, haciendo berrinches porque no ganó la elección, cuestionando un triunfo más que evidente de Joe Biden, hablando de fraude electoral sin pruebas. En fin, por donde se le vea, me parece que, bueno, tenemos a un niño caprichoso al que está a punto de perder el poder, su juguete, y esto lo ha llenado de berrinche, de enojo. Y lo de ayer, evidentemente, bueno, pues ni duda cabe que, bueno, él permitió todo este alboroto ahí en el Capitolio, que viendo las escenas y escuchando a algunos periodistas que han cubierto el Capitolio como fuente informativa, pues no dan crédito de cómo pudieron llegar estas personas, sobre todo, bueno, cuando los mismos periodistas dicen, nos están revisando permanentemente, hay un control excesivo, permanente para ingresar ahí. O sea, ¿cómo fue posible que entraron estas personas con toda la libertad y no fueron detenidos, etcétera? Pues bueno, podríamos inferir muchísimas cosas. Estuvo arreglado, estuvo convenido, no lo sabemos, pero lo cierto es que, bueno, pues es histórico. De pronto, al ver las escenas, de inmediato, por mi cabeza, pues parecía que estaba viendo algo que estaba ocurriendo en Venezuela o en algún otro país, también polarizado. Pero no, era en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el presuntamente el más civilizado, el más demócrata, pero que al final del día dejan asomar, pues que también tienen graves problemas que no han superado. Es decir, una cosa es el desarrollo científico, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, y otra muy diferente es el desarrollo emocional de una sociedad que me parece que pues no ha madurado todavía del todo en ese sentido, y veo un desarrollo bastante desigual, ¿no? Una cosa es el crecimiento en lo material, y otra cosa es el crecimiento interior en una sociedad que me parece que pues deja ver muchas carencias también. La comparación con López Obrador pues me parece excesiva, es decir, son distintos. Veo, por ejemplo, en López Obrador un lado humano que no lo veo en Trump. Veo un presidente en la personalidad de López Obrador haciendo mucho hincapié en las desigualdades sociales, como decía Osvaldo, atendiendo los problemas de la gente necesitada, de los pobres, olvidados durante tantos sexenios. Y este discurso, obviamente, pues no es el que caracteriza a Donald Trump, ¿no?
Donald Trump, además son orígenes diferentes, claro, perfiles distintos, educaciones distintas. Veo en López Obrador un presidente más humanista, y a Donald Trump un hombre elitista que desprecia a los pobres, porque bueno, cuando se ha referido a la gente de América Latina, pues la verdad que la ha tratado con mucho desdén, ¿no? Y particularmente a los mexicanos en su momento, con aquel discurso tan polarizado. Entonces, yo creo que no hay punto de comparación, es un exceso desde mi punto de vista, son totalmente distintos y la forma de gobernar pues también es totalmente diferente. Claro, sí, justamente a partir de esta reflexión y de lo que mencionábamos antes de que te incorporaras a la mesa, yo quisiera solamente señalar la importancia de que quizá, no sé cómo lo vea Osvaldo, se llevara a cabo esta famosa resolución a partir de la enmienda 25, sí, que apartara por razones evidentes de incapacidad para la gestión de un gobierno tan importante como el de Estados Unidos a Donald Trump. Me parece que sin generar, ¿cómo podemos decirlo? Pues amarillismo, un impacto emocional, ni mucho menos, pero sí deberemos estar preocupados por lo que pueda ocurrir en los días previos a la toma de posesión de Joe Biden. No sé, es quizá, me urge que le entremos al otro tema, pero yo sí quisiera conocer tu opinión al respecto, Osvaldo, porque al final de cuentas tú estás allá en Estados Unidos y esto me parece que es muy importante señalarlo. ¿Cuál es tu punto de vista, Osvaldo? Yo creo que por razones políticas es importante que se invoque la enmienda 25. Yo creo que es correcto que desde el Congreso Nancy Pelosi haga este llamado, ¿no? a movilizar una vez más un proceso para tratar de forzar la renuncia del presidente Trump. Es también cierto que estamos a menos de 2 semanas de la toma de posesión de Joe Biden, y tal vez esto resulte, digamos, un poco redundante, pero creo que por razones políticas es importante hacerlo. Ahora, también Nancy Pelosi está llamando a la renuncia del jefe de la policía del Capitolio, ¿no? Y me parece que eso también es importante. Es decir, creo que, digamos, como proceso político es importante hacer esa demostración, ese subrayado, porque lo que estamos viendo, pues sin duda es el fondo, tal vez, ya el precipicio, ¿no? De esta presidencia que pues ha sido no solo irresponsable, sino pues que ha llevado al desmantelamiento prácticamente general, ¿no? de las instituciones democráticas o más o menos democráticas de Estados Unidos. Ahora, yo insistiría, y es algo que tú dijiste, me parece, Víctor, en algún momento al principio de la conversación, en que además de la parte política, la cuestión estructural es lo que más me gustaría ver, pero es cierto que se va a hacer muy difícil llegar a ese punto de revisión estructural, en parte porque quienes ocuparán la presidencia vienen del establishment demócrata neoliberal, ¿no? No son ellos propiamente la izquierda, ¿no? La izquierda estadounidense ha sido una y otra vez diezmada, marginada por el propio Partido Demócrata. Tienen pocos espacios de poder, están ganando algunos, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Entonces yo lo que diría es que para llegar al punto de verdadera revisión estructural que legitima y valida estos actos de violencia y de segregación y de marginalización, tendremos que esperar a que haya una toma de poder por parte de las minorías real, es decir, que ocupen lugares determinantes en las estructuras del gobierno, no maquillados, no decorativos, y que no sean, desde luego, resulta de un pacto político en el establishment neoliberal demócrata. No solo hablo de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio, hay muchos otros actores, ¿no? Que están avanzando tal vez a un paso lento, no al paso que quisiéramos, pero yo sí creo que tendremos por lo menos que tener una cierta esperanza, un cierto optimismo de que acaso en unos 20, 30 años veamos por fin un presidente latino, ¿no? Un nuevo presidente negro que movilice no solamente en el discurso, no solo al nivel político, una reforma estructural de este país. Y yo creo que eso está en puerta, yo creo que avanzará y llegará a ese momento incluso por razones demográficas. Y entonces me parece pues que, digamos, esa será mi lectura a largo plazo, ¿no?
Claro, a mí me parece que tienes toda la razón. Yo soy optimista en relación a ello, porque desde la perspectiva de nosotros acá de este lado de la frontera, hay una izquierda muy amplia en Estados Unidos, conformada por la parte académica, periodística, como es tu caso, por la parte de la inteligencia, los intelectuales en Estados Unidos. Uno de inmediato tendría que referirse a Noam Chomsky, ¿no? Pero no es el único que lo mencionas. Y obviamente también hay una enorme capacidad de organización política que vimos desde el principio del gobierno de Trump, cuando salió a la calle la gente a protestar o a exigirle a Trump un gobierno que lamentablemente no fue distinto. Y no podemos olvidar tampoco el movimiento social de Black Lives Matter, ¿no? Claro, es muy importante. Entonces yo abrigo esperanzas. Yo ayer también escuché, y bueno, ahí vamos a dejarla, pero escuché a algunos colegas, pues quizá bien intencionados, con quien comparto algunos puntos de vista, hablando del fin del imperio, ¿no? Y bueno, a mí me pareció un discurso bastante anacrónico, la verdad de las cosas, que no, ahora sí que no tiene lugar. Pero yo quisiera ya pasar al siguiente tema, y el siguiente tema, pues está ni pintado para que le entre Ricardo Ravelo a él, y tiene que ver con el asunto Lozoya. Ricardo, pues la exigencia de López Obrador en alguna mañanera de estos días, de que el caso ya fuera pues tratado a mayor profundidad, que se señalara ya la ruta posible para llevar al banquillo de los acusados a personajes como el propio Peña Nieto, como Lozoya, como estos panistas que, según las declaraciones de Lozoya, en algún momento pues conformaron lo que podemos considerar así de manera mafiosa un sindicato de la mafia, ¿no? Para presionar al propio Lozoya. ¿Cómo ves esta exigencia y cómo ves la posibilidad de que se siga adelante en este asunto, tomando en cuenta que el 2021, mi querido Ricardo, es un año electoral? Sí, mira, Víctor, yo creo que tiene razón el presidente en exigir ya que este caso camine, porque aquí hemos platicado mucho de esta lentitud del fiscal Gers Manero en muchos casos, que donde, bueno, no nada más hay silencio, sino que en realidad no sabemos como sociedad, más que por versiones filtradas, lo que está ocurriendo en estos casos relevantes, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar que ya pasó tiempo y el expediente o la carpeta que se integró por los actos de corrupción suscitados durante el sexenio de Peña Nieto, pues pareciera que sigue ahí detenido. ¿Qué están esperando para pues ya empezar las consignaciones de las carpetas contra Enrique Peña Nieto, contra el propio Videgaray, contra los personajes del PAN, hoy algunos gobernadores que se prestaron al juego sucio, a los sobornos, para aprobar la reforma energética fraudulenta durante el peñismo, lo de Altos Hornos, etcétera, etcétera, y personajes relacionados con Odebrecht que bueno, pues siguen impunes completamente. Yo creo que uno de los compromisos de haber traído a Lozoya de España, de haberlo capturado y haberlo convertido en testigo estelar para estos casos, bueno, tiene como propósito llevar a juicio a los personajes que él mismo señaló como los responsables de toda esta actividad fraudulenta que le hizo tanto daño al país, y que hoy pues siguen libres, ¿no? Yo digo que pues es momento ya de llamar a cuentas a Peña Nieto, es momento de llamar a cuentas a Luis Videgaray, de realmente pues mostrar un avance real de estas investigaciones, porque de otra manera, bueno, Lozoya sigue estando en una posición de privilegio, como testigo, no pisó la cárcel, o por lo menos hasta ahora parece que no está lejos de que eso ocurra, por lo que ha aportado a la Fiscalía, la información que ha aportado relacionada con la corrupción, pero me parece que la exigencia ya del presidente es precisamente porque ya se tardaron bastante en este caso, y falta dar el paso importante, que es realmente pues enjuiciar
a los verdaderos responsables de toda esta maraña de corrupción. Sí, yo creo que es eso, hace falta ya dar lo que podemos considerar certezas a quienes esperamos que este proceso de alguna manera lleve al banquillo de los acusados al sistema político mexicano. Y ese es el gran tema, ¿no? ¿Será capaz el gobierno de López Obrador de transformar de fondo a este sistema político mexicano? ¿Será capaz de más allá del discurso y de la voluntad política, enjuiciar a los presidentes, enjuiciar a figuras claves en este sistema político mexicano que aún desde mi punto de vista persiste hasta el día de hoy y tiene expresiones muy claras en lo que podemos considerar, aunque este es otro tema, la falta de representatividad política en las cámaras, tanto de senadores como de diputados, pero ¿será posible el llevar a cabo? Yo solamente quiero recordar que hay dos momentos importantes en términos del caso Lozoya, además de su captura. El momento en el que en alguna mañanera López Obrador pues perfiló y decidió y gestionó, pues con su propio discurso, que se hiciera pública la declaración de Lozoya. Y este otro momento que es muy importante. Y bueno, yo quisiera conocer tu punto de vista, Osvaldo, sobre si será capaz López Obrador de llevar a cabo esta transformación del sistema político mexicano, que tiene que ver con este caso, pero que tiene que ver también con una gestión mayor. Al final de cuentas, lo que hemos visto en las últimas semanas del año pasado y la primera semana de este año, pues nos hace pensar que este sistema político mexicano sigue, ahora sí que está vivito y coleando, ¿no? Y si uno ve los procesos de selección de candidatos, la presencia de pues México, vamos por México, en fin, pues uno se pregunta, ¿no? ¿Será capaz, Osvaldo? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo suscribo la crítica que hace Ricardo, creo que es certera y es cierto que todavía quedan demasiados cabos sueltos, demasiados procesos pendientes en tantos frentes, ¿no? El caso Odebrecht, por supuesto, toda la cuestión de la reforma energética que nos preocupa tanto, el caso Cienfuegos que hemos discutido aquí ampliamente. Ahora, yo pensaría antes que avanzar en la crítica que suscribo completamente, es que todo proceso de justicia transicional es siempre imperfecto y siempre insatisfactorio, ¿no? Yo creo que, por lo menos en los que podemos revisar en el siglo XX, ¿no? Pienso de la transición del apartheid, ¿no? al gobierno de Mandela, ¿no? La transición de las juntas militares de Argentina o el gobierno o la dictadura de Pinochet, ¿no? en Chile, ¿no? Siempre va a haber, digamos, mucho espacio de crítica y de insatisfacción, ¿no? Porque estos procesos no pueden completarse en un sentido propio, ¿no? Yo creo que lo que vamos a tener que aceptar es que en el costo político de una transición siempre hay un balance que hacer entre avanzar, digamos, los intereses de inmediatos de la nación, ¿no? Como por ejemplo los problemas de desigualdad y de pobreza endémica, y en algún otro plano aceptar que va a haber demasiado cabo suelto en cuanto a la justicia propiamente de quienes nos llevaron a estos casos tremendos de corrupción y de oprobio político, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no espero, digamos, del gobierno de López Obrador la completa transformación del país en ese sentido, ¿no? Yo lo que sí creo que debe ocurrir es una revisión crítica de quienes están llevando estas instituciones. Ahora, cuando el presidente López Obrador hace este llamado a Gertz Manero, yo creo que podríamos por lo menos estar de acuerdo en que esta independencia que él señala de la fiscalía, pues es importante reconocerla, ¿no? Eso de por sí solo ya es un cierto, logro, ¿no? Es decir, pensar que el presidente, dice el presidente que Gertz Manero debe sentir la arrogancia de ser completamente libres. Me llamó la atención esa palabra, ¿no? La arrogancia de sentirse completamente libre. Me pareció importante, ¿no? Que un presidente le conceda ese grado de independencia. No sé si es puramente el discurso político. Yo no lo creo. Yo creo que con López Obrador mucho de su discurso es fondo también. Y creo que hay algo de muy cierto en esta independencia. Por otra parte, lo que decía Ricardo hace un momento,
esta disputa entre Gertz Manero y Santiago Nieto que hemos visto y que hemos discutido aquí ampliamente, también me parece que debe traerse a colación en esta discusión, porque si bien vemos cierta lentitud en Gertz Manero en llevar a cabo de un modo más expedito estos juicios, estos procesos más bien, como el de Lozoya o el de Cienfuegos, del que sabemos prácticamente nada a la fecha, por otro lado tenemos el reverso de estos actores, que es el trabajo que ha hecho Santiago Nieto en la UIF, que me parece que es por demás, digamos, explosivo, anuncios cada determinadas semanas, ¿no? Nuevos decomisos, nuevos congelamientos de cuentas, ¿no? Sí. Bueno, lo que anunció hace poco, que me imagino que discutiremos, ¿no? Este mapa de peligros, ¿no? Del crimen organizado en las elecciones federales, etcétera. Y yo creo que eso también es peligroso en sí, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar un punto medio, ¿no? Entre, digamos, pareciera que esos son los dos polos del país, entre un Gertz Manero que avanza con demasiado recato, tal vez demasiada, digamos, lentitud, ¿no? No sé cómo caracterizarlo propiamente, y un Santiago Nieto que nos tiene, digamos, en una doctrina del shock, ¿no? Constantemente alertándonos, ¿no? de la amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación, de que ya vienen los narcos, de que esto está pasando, el lavado de dinero, y que de ellos se desprende muy poca verdadera información válida. ¿Cuántas cuentas se han descongelado que la UIF ha presentado en estas carpetas? Y esa es en esencia la disputa del proceso de transición de justicia. Es decir, no podemos apurarlo si queremos, digamos, ver frutos de ello, pero creo que solamente pedir celeridad a esto, yo creo que puede ser en el inmediato plazo muy contraproducente, ¿no? Yo creo que más bien hay que esperar a que rinda frutos esto, y entonces sí, con todo un análisis certero y con la información a la mano, pues evaluar, ¿no? El trabajo de la Fiscalía. Entonces no le concedo, digamos, ningún beneficio de la duda propiamente a Gertz, pero sí comprendo que estos procesos son largos, ¿no? Y que para un caso como el de Lozoya, que como bien sabes, pues involucra a todo un sexenio, a todo un sistema político que constituyó el poder presidencial en México por 7 décadas prácticamente, y que se expresaba en ese autoritarismo priista de más terrible, pues debe ser una materia muy compleja, ¿no? Entonces, digamos, yo estoy dudosamente esperando, pero creo que es razonable esta espera, ¿no? Digamos, no creo que debamos quedarnos callados ante este silencio, pero sí creo que debemos mostrar una cierta calma, ¿no? Ante los posibles avances de la Fiscalía. Y por otro lado, insisto, me parece que es importante subrayar que este ciclo noticioso de la UIF, ¿no? Se congelaron 3,000 cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación, tampoco propiamente nos ayuda, ¿no? Como nación. Yo preferiría que más que estos anuncios, verdaderamente se investigue a fondo qué cosa es el cártel Jalisco Nueva Generación, si realmente controla territorios o no del país, quiénes son verdaderamente estos supuestos traficantes, más que estarme dando ruedas de prensa cada 2 semanas, diciendo que ya dieron un nuevo golpe a tal o cual cártel, ¿no? Hay un punto ahí, nada más quisiera añadir. Veo, en efecto, coincido también con lo que mencionas, Osvaldo, pero sin embargo, por ejemplo, vemos a un Gertz Manero excesivamente precavido y a un Santiago Nieto excesivamente acelerado, pero hay un punto de coincidencia entre los dos. Desafortunadamente, los dos coinciden en la falta de resultados. Es decir, aun cuando cuestionemos la forma de Gertz Manero, esta lentitud para consignar como si temiera equivocarse, y a Santiago Nieto muy presuroso, ¿no? en hacer anuncios, en llenar los medios de comunicación de noticias espectaculares sobre estos golpes a las finanzas, que finalmente pues, terminan siendo devueltas las cuentas a sus propietarios porque no se acreditan los delitos. Entonces, sin embargo, bueno, no necesitamos anuncios ni necesitamos este tipo de ruido, necesitamos resultados. Realmente, como bien dices, bueno, investigaciones serias, investigaciones sólidas, que terminen en sentencias ejemplares, que es lo que realmente hoy todavía desafortunadamente está faltando. Claro, de acuerdo totalmente. Claro.
Es lo que menciona Ricardo, ¿no? La falta de resultados que es determinante. Mira, yo creo que las palabras tienen un peso específico y yo no he escuchado por parte ni de López Obrador y mucho menos de Gers Manero, que tiene tiempo de no generar una conferencia de prensa, no tomar posiciones públicas respecto a casos medulares. No he escuchado la palabra de justicia transicional. Y me parece que esto tenemos que reflexionarlo, tenemos que pensarlo y tenemos que exigir el que verdaderamente se lleve a cabo una justicia transicional capaz de llevar a cabo esto que me parece fundamental, una reforma total del sistema de procuración de justicia. Yo me pregunto por qué la lentitud de Gers Manero, ¿no? Yo creo que tiene que ver, y aquí lo hemos señalado en muchas ocasiones, yo recuerdo a Ricardo hablando de ello, al final de cuentas Gers Manero es una persona, si me permiten la expresión, del sistema. O sea, es una persona que ha participado en los espacios del poder político, entre guión o con guión policíaco, y que sin duda responde a ello. Y por otra parte, también hay que mencionar que está al frente de una institución que más allá de la voluntad política de López Obrador, tiene una enorme carga, no solamente de ineficacia, sino de corrupción y de penetración por parte de sectores vinculados con la delincuencia y con el negocio, o los negocios de la economía del delito. Y bueno, yo quisiera, Ricardo, que abundara sobre este tema de lo que hace falta para que haya resultados y también pues poner sobre la mesa y conocer tu punto de vista sobre el silencio de verdad preocupante en torno al caso Cienfuegos, Ricardo. Bueno, es cierto, hay un silencio, podríamos decir casi sepulcral en el caso Cienfuegos, pero también no puedo dejar de afirmar que hay impunidad en este caso. Hay impunidad, sobre todo pues ahora que se tomó la decisión de archivar el expediente por un largo tiempo, a fin de que no se conozca la verdad sobre este caso tan cuestionable, tan criticable, tratándose, por supuesto, de un personaje de la élite militar que bueno, fue investigado por la DEA y que se acreditó, según se dijo en Estados Unidos, su relación con el lavado de dinero, la protección al narco y el tráfico de drogas, y que bueno, pues hoy tenemos un caso plagado de claroscuros, con un fiscal que ni siquiera ha dado la cara para explicar nada al respecto, y apuestan al tiempo, quizás se apuesta al olvido, a desinflar el asunto. Es una estrategia, sin duda, este asunto de haber enlatado el caso y dejarlo al tiempo para que la sociedad pues realmente se relaje en este tema y no lo tengamos tan presente, ¿no? Sin embargo, bueno, el apostar al olvido me parece que es un error. El asunto se debió haber investigado a fondo. Ahora, los abogados de Cienfuegos, he escuchado algunas versiones de ellos, aseguran que el caso pues podría ser incluso desechado, justamente por la forma en que fueron obtenidas las pruebas, las escuchas telefónicas, la intervención de los aparatos de comunicación del general, donde le captaron mensajes con presuntos narcotraficantes. Pero digamos, aquí quisiéramos conocer también la opinión de Gers Manero, en el sentido de que, bueno, una cosa es que son, digamos, los métodos que usó la DEA para hacerse de las pruebas, y otra cosa muy distinta es que no se hayan cometido los delitos. Entonces, yo creo que esta parte resulta ser tan espinosa, tan difícil de manejar, que bueno, la salida fue la tangente, ¿no? Archivemos el caso y apostemos al olvido social. Sin embargo, lo que no podemos soslayar es que el caso se mantiene impune, ¿no? No se investiga, no se consigna nada, el general está libre.
y finalmente volvemos al punto que tú decías originalmente, ¿dónde está la justicia, no? Creo que brilla por su ausencia, lamentablemente, y sobre todo también la ausencia del fiscal, que todos queremos que pues por lo menos haya un posicionamiento de la fiscalía sobre estos casos, y obviamente él ha optado por el silencio. Claro. Ahí hay un tema que es insoslayable y que tiene que ver con el involucramiento de las Fuerzas Armadas de México con estos grupos delictivos. Sí. Un involucramiento que se hace evidente en este caso y del cual existen muchos elementos de prueba y, bueno, acciones, asuntos que llevaron, por ejemplo, a Gutiérrez Rebollo a la cárcel. Pero yo quisiera preguntarte, se nos va a acabar el tiempo y nos queda por ahí un par de temas, Osvaldo, pero preguntarte si este caso, sobre todo la forma en que se llevó a cabo, tuvo repercusión en Estados Unidos y la sigue teniendo, porque al final de cuentas, pues la DEA, al parecer, y otras agencias de Estados Unidos, desde la perspectiva, y como tú lo mencionas, la narrativa de los medios hegemónicos en este país, se parecería que salieron muy mal parados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hubo impacto realmente por el caso? ¿Hay una exigencia política que se termine con la impunidad? ¿O al final de cuentas, como suele ocurrir este caso ante hechos como lo que vimos ayer, pues ya está en el olvido social, como dice Ricardo Ravelo? Pues mira, yo creo que primero no hubo un impacto, digamos, a nivel de discurso nacional, pero yo creo que al interior de las estructuras del poder judicial y político, incluso diplomático en Estados Unidos, desde luego que hubo una enorme tensión. Ahora, quien sale peor parado, desde luego, en todo esto es la DEA, que al parecer fue la que tomó la decisión prácticamente unilateral de detener al general Cienfuegos, y yo creo que la respuesta de William Barr cuando retiran los cargos al general Cienfuegos y lo regresan a México, se toma como parte de una estrategia política para continuar la cooperación con el gobierno mexicano en el llamado combate al narcotráfico. Ahora, yo creo que esto es también real, porque finalmente Estados Unidos opta y ha optado históricamente siempre por mantener y por cuidar con mucho celo, ¿no?, esa relación, aún a pesar de, digamos, mirar hacia el otro lado o solapar la muy probable corrupción. Esto es algo que incluso Roberta Jacobson, la embajadora, llegó a decir públicamente sobre el caso García Luna, que ellos sabían desde luego y que lo dejaban ser porque había que continuar esta colaboración. Ahora, entonces, en realidad este es el meollo del tema, ¿no? Yo creo que precisamente por mantener lo que ellos llaman colaboración, que nosotros no deberíamos entender bajo ese término, sino más bien entenderlo como una estrategia de subyugación, de dominación geopolítica estadounidense a México, ellos permiten, solapan, legitiman, sustentan la corrupción, no solo de las Fuerzas Armadas, sino la corrupción endémica de todo el gobierno federal y estatal en México, y su vínculo con grupos de traficantes y delictivos en todos los niveles, precisamente porque con ello permiten el avance de sus propios intereses. Aquí lo hemos discutido ampliamente, ¿no? Como en el nombre del combate al narcotráfico, pues avanzan proyectos extractivistas, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, lo interesante entonces es ver, y en esto coincido con Ricardo, en que el caso del general Cienfuegos no debe archivarse. Creo que es un error también político archivarlo. Yo creo que es un error que le puede costar muy caro al presidente López Obrador por dos razones. Primero, porque en casa, domésticamente, dinamita su plataforma de combate a la corrupción, ¿no? Y va a abrir un frente muy certero, ¿no? Va a permitir que aquellos que están constantemente buscando estos flancos de crítica a la llamada cuarta transformación, pues verán que hay una enorme y profunda contradicción en este caso. Ahora, se habla de que las evidencias en contra del general Cienfuegos pueden haber sido circunstanciales, que no se sustentaban, etcétera. Bueno, si eso es cierto, pues que se ventile públicamente, que se demuestre, que se convenza a la ciudadanía de que el general Cienfuegos fue sometido a un proceso válido, legítimo, creíble, ¿no? Y que a partir de ahí, si en verdad no es responsable, bueno, que se demuestre, ¿no? Pero que se archive es un error político, me parece desproporcionado. Y finalmente creo que archivarlo va a permitir y esto es algo que se nos quedó un poco en el tintero de la primera discusión sobre Estados Unidos, al entrante gobierno de Joe Biden, de tener una herramienta de presión
para forzar una vez más a México a llevarnos otra vez al camino del llamado combate al narcotráfico, ¿no? De obligar al gobierno mexicano a reactivar esta lógica de combate al narco, porque pues estaríamos otra vez cooptados por traficantes, los traficantes están penetrando las Fuerzas Armadas, etcétera, algo que hemos discutido tan ampliamente aquí. Y entonces yo creo que el error de cálculo tal vez es que no podemos confiarnos en que la presidencia de Joe Biden es necesariamente más benéfica o más simpatética, ¿no?, con el gobierno mexicano. Yo en realidad sospecho lo contrario. Yo creo que el presidente Joe Biden va a reactivar las más brutales pulsiones de intervencionismo geoestratégico estadounidense propias de los gobiernos neoliberales que de una manera terrible, ¿no?, como hizo el presidente Barack Obama, vulneran la soberanía nacional, se enfocan en los recursos naturales mexicanos y pues nos llevan una y otra vez a esta violenta militarización del país en el llamado combate al narcotráfico. Entonces yo creo que archivar el caso del General Cienfuegos daría una excusa perfecta, ¿no?, para reactivar este discurso, ¿no? Entonces yo creo que claramente el presidente tiene que presionar al fiscal Gertz Manero para que se ventile públicamente este caso en la manera más sólida y creíble. Y si no se hace de ese modo, pues yo creo que sería un grave costo estratégico y político para su proyecto. Sí, ahí habría que tomar en cuenta el peso de las Fuerzas Armadas en México, ¿no? El peso que han cobrado y sin duda aquí no se trata solamente de voluntad política y coincido contigo, a lo largo de los últimos 30 años lo que hemos tenido en relación a la gestión de los distintos gobiernos demócratas y republicanos en temas como la migración, como la seguridad y el comercio, temas fundamentales en nuestra relación con Estados Unidos, ha sido, pues, ¿cómo llamarlo, no? Lo que consideraste la hegemonía geopolítica. Ricardo, te toca cerrar y hay un tema que nos queda pendiente, espero, para la próxima semana, donde ya espero que contemos con nuestro amigo Julio, que es quien abre este espacio, hay que reconocerlo, lo queremos mucho, lo admiramos profesionalmente, sin duda, los tres, y además le agradecemos mucho este espacio, pues como lo hemos dicho muchas veces, de libertad. Ricardo, te toca cerrar, y aquí está el asunto de, solamente voy a decir 3 palabras, violencia política y elecciones. Ricardo. Bueno, es un tema sumamente difícil, muy polarizado. La violencia se ha mantenido en un nivel bastante alto en todo el territorio nacional. Por ello se ha cuestionado que realmente haya una falta de estrategia pues clara del gobierno frente a este flagelo. Y sobre todo, bueno, ¿qué está pasando en esos territorios donde la violencia no ceja? Me parece que aquí está faltando también una coordinación a nivel de los estados. Me parece que está faltando también llevar a cabo el proyecto de limpieza de las policías locales. El tema criminal, pues evidentemente sigue sin ser detenido, y considero que ha faltado todavía impulsar, empujar una estrategia más amplia, de mayor coordinación, para poder detener este tema de la violencia. Es un tema que sin duda va a estar presente todavía. No se logra una pacificación del territorio mexicano como se propuso desde el inicio. Vamos a esperar todavía seguramente que haya algunos ajustes de la política gubernamental en ese sentido, pero sin duda va a llegar la elección en un momento de mucha polarización, de mucha presencia del crimen organizado, incluso en las mismas campañas políticas. Ya por ahí se han mencionado incluso varias críticas en el sentido, claro, sin elementos todavía, pero todo es posible, que el crimen organizado está apoyando a sus hombres, financiando a sus hombres para ocupar puestos de elección popular, ya en los congresos locales, ya en las alcaldías, etcétera, etcétera, lo cual, bueno, pues siento que va a tener la elección intermedia de este año, va a tener ese ingrediente peligroso del crimen organizado, contaminando
generando violencia, desestabilización. Aquí la gran pregunta es, bueno, ¿está preparado realmente el gobierno federal para poder hacer frente a una situación de este tipo? Hasta hoy me parece que nos ha quedado a deber. Es un tema crucial. Yo creo que el presidente tendrá que cumplir el objetivo de pacificar este país, porque es una de los puntos torales de la política de la Cuarta Transformación, llevar al país a un terreno de pacificación. No creo que vayan a terminar con el crimen organizado, pero por lo menos sí que se pueda lograr pacificar esos territorios que hoy desafortunadamente siguen incendiados por la violencia. Claro. Yo solamente quisiera mencionar que sin duda el gran elector pueden ser estos grupos de poder fáctico ligados a la delincuencia, ligados también al poder político. No hay duda de que la estrategia de muchos gobernadores, de muchos personajes de la realidad del sistema político mexicano ha sido construir imperios criminales para allegarse al poder. Y yo solamente pues mencionaría lo que puede ocurrir en Chihuahua, en Sonora, en Tamaulipas y Guerrero. Yo quiero agradecer mucho, colegas, pues la realización de esta mesa, de este intercambio semanal de ideas, de reflexiones sobre un tema que tiene que ver con la seguridad, pero que tiene que ver también pues con la inteligente reflexión política desde un excelente o dos excelentes periodistas y la perspectiva también que yo trato de generar desde una mirada pues como la de Ricardo, ¿no? Con la veteranía del ejercer este oficio de periodista, y en el caso de Osvaldo, pues esta perspectiva académica que además viene del otro lado, desde allá de Nueva York. Muchas gracias, y yo quisiera agradecerle también a Adriana el espacio. Adriana, pues aquí estamos y concluimos. Muchas gracias a todos, de verdad, muy valiosas siempre sus reflexiones. Gracias por esta mesa y por moderar, Víctor. Muchísimas gracias a ustedes. Un feliz año que se nos viene muy complicado, así que vamos a tener que seguir contando con sus valiosos análisis y reflexiones. Por el día de hoy les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en esta mesa con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, una pronta recuperación para nuestro querido Julio, que tanto lo extrañamos. Yo sé que ya está mucho mejor, lo he visto ya muy vigoroso, y ojalá que ya la próxima semana nos acompañe. Esperemos que así sea, Osvaldo. Pues muchas gracias, Osvaldo. Pues que tengan un muy buen fin de semana. Víctor, también muchísimas gracias. Un abrazo, Ricardo. Igualmente, Adriana, gracias. Un abrazo.